¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del resto de la fecha 11, camino al Mundial 2026, por supuesto hablando del grupo sudamericano, con algunos resultados muy importantes, en algunos casos pueden ser muy trascendentes. Ya habíamos hablado, ustedes pueden ver acá en el video lo que pasó entre Paraguay y Argentina. Nos vamos a referir especialmente al partidazo otra vez entre Uruguay y Colombia, tal como en la Copa América. El empate muy importante que Venezuela arrancó como local frente a Brasil y también los otros partidos que completan, por supuesto, esta fecha 11. Vamos a empezar hablando del gran partido, el partido que esperamos muchos entre dos de los, yo diría, 3 o 4 equipos animadores de este grupo sudamericano y que se esperaba mucho por lo que había pasado en la Copa América. En la semifinal ustedes se acordarán seguramente de la eliminación uruguaya y de la trifulca posterior entre los jugadores uruguayos y el público colombiano. Este partido se juega en Montevideo, o sea que era la primera vez después de esa Copa América, que no hace tanto fue, que la selección colombiana, selección Colombia, como les gusta llamar allí, viajaba a Montevideo a jugar en territorio hostil frente a un Uruguay que llevaba 4 partidos sin marcar un gol. 4 partidos sin marcar un gol, que es una crisis importante para el que Uruguay fue históricamente en Sudamérica. Era bastante rara la situación, como les decía, muy enrarecida por este conflicto entre Marcelo Bielsa y las primeras declaraciones de Luis Suárez. Ya con Cavani había tenido problemas. Esto generó a su vez más inconvenientes con la Asociación Uruguaya de Fútbol, con algunos jugadores. No se sabía si iba a poder continuar porque además se veía de capa caída el equipo. Así que era todo un desafío para Uruguay, el rival, que generaba un cierto ánimo de revancha, y por otro lado esta situación que estaba atravesando Uruguay frente a una Colombia que está completamente al revés, que en un momento de mucha seguridad, le había ganado a Argentina de local, viene siendo un buen grupo clasificatorio, y estaba la chance, con la derrota de Argentina un día antes frente a Paraguay, de alcanzar en la tabla de posiciones a la selección argentina, pero en un territorio muy hostil. ¿Por qué digo muy hostil? Lo digo también futbolísticamente. Hacía 50 años que Colombia no ganaba en Montevideo. Muchísimo tiempo. Entonces era un gran desafío para Colombia ver si en un territorio así podía conseguir por fin una victoria. Lo cierto es que todo esto, vaya a saber si es así o si las propias reglas del fútbol, el propio fútbol que es tan impredecible, generaron un gran partido, un partido muy interesante para ver, con muchas situaciones de gol, con un equipo uruguayo que sigue siendo raro para mí, sigue siendo raro, con la inclusión en este caso de un jugador que debutó siendo grande ya de edad, como es el caso de Aguirre, el volante uruguayo que está en el América de México, que para sorpresa de muchos fue convocado por Marcelo Bielsa. También la inclusión de Marcelo Sarachi como lateral izquierdo, el jugador de Boca, que tampoco era un habitué, por lo menos como titular de los equipos de Marcelo Bielsa, con la ausencia de La Cruz, que es un jugador realmente muy importante en la creación en el medio uruguayo, pero bueno, con la aparición de Aguirre. Y el resto ya con el equipo más o menos titular de Uruguay, pensando en toda la suspensión que justamente tenía o que arrastraba esta selección uruguaya del partido contra Colombia en la Copa América. Así que bueno, ahora sí, con el equipo más o menos completo, era importante de ver si por fin iba a quebrar este cero que llevaba de tantos partidos sin marcar un gol. Bueno, lo cierto es que hubo varias situaciones de gol al principio. Darwin Núñez se perdió un par de goles de estos, que Darwin Núñez es un jugador tan raro, ¿no? Porque hace los goles difíciles pero pierde los fáciles muchas veces. En este caso perdió algunos, se encontró con Vargas en otro, en fin, tuvo situación, un tiro libre que también sacó el arquero colombiano, el muy buen arquero colombiano. Así que Uruguay tuvo situaciones de gol, pero bueno, no las podía concretar hasta que hubo una Colombia tildada, que hizo un buen partido en líneas generales y que tuvo 2 ocasiones de gol claras. Yo creo que la primera alerta roja fue un cabezazo que se interpuso. Durán se adelantó al arquero uruguayo Rochet y la pelota lamió el poste, realmente lamió el poste. Yo creo que toda la defensa uruguaya la vio adentro y la pelota no entró y así se salvó Uruguay. Pero ya en el tiro libre siguiente la puso perfecto Juanfer Quinteros, así como está haciendo las cosas en Racing, que en pelota parada es realmente extraordinario la pegada que tiene. Y engañando a todos, en lugar de tirar centro, tiró al primer palo, al palo derecho del arquero Rochet. La pelota se metió ahí y festejó todo Colombia. Vinieron todos los suplentes, por supuesto, a festejar. Era un resultado extraordinario para Colombia y además en un partido muy parejo, en un partido que no parecía fácil, con un equipo uruguayo que se notaba que le sigue costando o le seguía costando marcar goles. Es decir, un equipo uruguayo que no llegaba tanto, que llegaba pocas veces,
casi siempre con el peligro de Darwin Núñez, a veces acompañado por un Pelistri que a mí no me termina de convencer en el extremo derecho. Para mí Pelistri es más un volante, pero bueno, lo colocan allí como extremo, que es algo típico de este fútbol moderno, colocar en los extremos gente que no es extremo. Y entonces con eso, bueno, Núñez se la tenía que arreglar como podía. Y por otro lado, Maxi Araujo, que a veces también volantea un poco, ¿no? Lo cierto es que ese 0-1 para Colombia ya complicó mucho a Uruguay, parecía que le iba a costar mucho. Un equipo que terminó el primer tiempo 0-0 y que seguía sin marcar goles, así que seguía la racha negativa, ya iba camino al quinto partido con un Estadio Centenario muy impaciente, muy impaciente. Llega este gol en contra de Davinson Sánchez, por supuesto, o sea, son cosas imprevistas del fútbol. Quiere despejar, se le desvía, justamente queda a mitad de camino Camilo Vargas, el arquero, y de esta manera Uruguay, fíjense qué cosa rara, porque vence por fin el hecho de no haber marcado goles con un gol en contra, es decir, no lo hizo ni siquiera Uruguay, se lo hizo Colombia, el gol del empate, y bueno, con este empate Uruguay se colocaba 1-1, pero 2 minutos más tarde llegó el gol del jugador que justamente debutaba en la selección uruguaya, que había sido convocado por Marcelo Bielsa y que para muchos generaba dudas, como es el caso de Aguirre, en una muy buena definición, colándose en el área entre varios jugadores para marcar un lindo 2-1 para Uruguay. Allí parecía que todo cambiaba y que el equipo uruguayo por fin, jugando más o menos sin terminar de convencer todavía, pero por lo menos conseguía un resultado muy importante porque revertía estos 4 o 5 partidos de malas actuaciones y que además generaba estas dudas con Marcelo Bielsa y revertía rápidamente en el marcador un resultado adverso. Así fue todo el partido con la selección colombiana tratando por todas las maneras de llegar. Néstor Lorenzo, el técnico argentino, hizo 2 cambios que eran lógicos porque hizo entrar a James Rodríguez por Juanfer Quintero y Santos Borré entró también por Durán, que Durán, bueno, se perdió varios goles, no era realmente la noche de Durán, el jugador del Aston Villa, así que entró Santos Borré y con eso, bueno, trató de fortalecer en los últimos minutos y con jugadores frescos y ofensivos, Néstor Lorenzo buscando el empate. Después hizo entrar al Fino Gómez, otro jugador joven también que podía aportar en ataque al equipo colombiano. Es decir, Colombia se volcó al ataque tratando de empatar el partido en Montevideo, no se amilanó por haber estado en contra del resultado cuando estaba ganando el partido, y sobre el final dio 6 minutos de descuento el árbitro. El minuto sexto prácticamente del descuento marcó Gómez el empate que generó una euforia total en un equipo colombiano que en un estadio adverso como era el Centenario parecía el empate definitivo. Pero Ugarte, Manuel Ugarte, el volante del Manchester United, que entró en el segundo tiempo también, lo hizo entrar Marcelo Bielsa, después de esa jugada marcó increíblemente en la última, después del saque, el 3-2 para Uruguay. Nadie lo podía creer, ni siquiera los propios hinchas uruguayos, en una jugada que se discutió por un supuesto empujón, o un empujón que yo lo vi, pero que no queda claro si terminó incidiendo o no en la jugada de Pelistri a Mojica. Lo saca apenas, claro, y después fue al VAR y el VAR consideró que ese empujón no fue decisivo. A mí me queda la duda por el hecho de que aunque sea a veces leve el empujón, si lo saca de posición al lateral, al jugador colombiano, bueno, tiene incidencia entonces. Pero bueno, lo cierto es que el VAR consideró que ese empujón no era tan importante como para haber torcido el gol, es decir, para sacar el gol del marcador. Terminó entonces convalidando el gol de Ugarte e increíblemente entonces el equipo uruguayo termina imponiéndose 3-2 con 2 goles sobre la hora, uno para Colombia y otro para Uruguay, reivindicando un poco esto que venimos diciendo, ¿no? Un partido que en los últimos tiempos pasa a ser un clásico, pasa a ser muy importante después de lo que ocurrió en la Copa América y ahora en este partido de clasificación mundialista, y que deja además a Colombia sin la posibilidad de alcanzar a Argentina como pudo haber sido, porque en algún momento del partido Colombia estuvo liderando con Argentina el grupo cuando estaba ganando el partido y sin embargo, bueno, Uruguay se lo dio vuelta 2 veces prácticamente, una de 0-1 a 2-1 y la otra el empate en el último minuto y el 3-2 ya después casi diría el último minuto. Así que un gran partido vimos en Montevideo, el de Uruguay con Colombia. Y hubo otro partido realmente bueno, muy agradable para ver, que fue el de Venezuela en Maturín frente a Brasil. Un 1-1 que además deja como conclusión que Venezuela en los 2 partidos del grupo sudamericano frente a Brasil, tanto en Brasil como en Venezuela, no perdió. Empató los 2 partidos, así que realmente meritorio lo de Venezuela con el Bocha Batista, con Fernando Batista, el técnico argentino, más allá de que creo
que Venezuela, lamentablemente para los resultados que se dieron, va quedando un poco atrás. Es decir, Venezuela va quedando un poco rezagada en los puntos que tiene en la tabla de posiciones. Y en este momento yo creo que, más allá de compartir con Bolivia con 12 puntos, parece ser el equipo indicado para pelear, por lo que se ve, el séptimo puesto, es decir, el repechaje, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con los demás equipos. Pero creo que conserva el orden Venezuela, que tuvo algunas situaciones de gol, que además pudo haber perdido el partido también, porque además del golazo de tiro libre de Rafinha, que ratifica el gran momento que vive en Barcelona, que ahora hasta es capitán en algunos partidos del Barcelona, y que además en Brasil también está mostrando esa solidez que no tenía en otras oportunidades, tuvo un penal que falló Vinicius frente a Romo. Romo le atajó el penal a Vinicius, le quedó el rebote al gran jugador de Real Madrid y sin embargo lo desvió, tiró afuera el remate, el segundo remate. Así que Brasil perdió allí la oportunidad de ganar en Venezuela, un Brasil que está, les diría que más allá del empate, bastante recuperado respecto al Brasil de la primera rueda. Este equipo de Dorival Junior ya no tiene mucho que ver con aquel que vimos. Es un equipo que juega bastante mejor al fútbol, bastante más tranquilo, se lo nota también porque la posición en la tabla ya tiene bastante más que ver con la historia de Brasil, ya no está tan rezagado como estaba, ya la clasificación para el Mundial se la ve como muy posible, muy, no digo tranquila, pero mucho más posible que antes, y me parece que eso también está influyendo en la manera de jugar del equipo, un andar un poco más tranquilo, más calmo, pelota al pie, con varias situaciones de gol, con muy buenos jugadores. Así que bueno, lo que le faltó a Brasil es esto de que bueno, el penal no lo pudo concretar Vinicius cuando estaba en 1-1 y entonces Venezuela se lleva un punto importante porque más allá de ser local y de no ganar, pero es Brasil el que estaba enfrente y por la historia de cada uno me parece que para Venezuela es un buen resultado si después lo ratifica con los partidos siguientes que tiene que jugar, ¿no? Así que bueno, este es con respecto a ese partido. El tercer partido que me parece interesante de hablar es el 4-0 con el que Ecuador le ganó a Bolivia con una claridad total que no amerita demasiado comentario, pero sí para decir que el equipo de Becachese no estaba del todo bien. Desde que había subido Becachese, Ecuador había caído en el rendimiento, no era el mismo equipo que antes, y ahora volvió a tener ese potencial, que además creo que reafirma esto que había pasado ya con Bolivia en Buenos Aires, ¿no? Bolivia había perdido por paliza en Buenos Aires contra Argentina y ahora vuelve a perder feo. Se comió 10 goles en 2 partidos de visitante después de haber hecho una buena campaña antes de esos partidos y de haber levantado y hasta que parecía que podía pelear, y todavía parece que puede desde los puntos, claro, pelear por un lugar en el repechaje, la repesca. Vamos a ver, porque por ahora comparte ese séptimo lugar, pero no está dando indicios de solidez defensiva. Cada vez que Bolivia sale de su territorio a jugar de visitante se le complica muchísimo todo. Y bueno, este 4-0 con un penal, el primer gol fue un penal con el que abrió el marcador Ecuador por parte de Ener Valencia, que después tuvo incidencia también en el segundo gol, el de Plata. Plata hizo el tercer gol y el cuarto, para mí el mejor de todos, un golazo de Minda de bastante distancia, lindo gol. Así que bueno, Ecuador vuelve a colocarse un poco mejor después de este resultado, que vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que indica? Porque es un partido local frente a Bolivia. Vamos a ver si esto implica alguna recuperación por parte de Ecuador o si queda ahí, ¿no? Pero bueno, por parte de Bolivia está claro que aquella primaverita parece que pasó y otra vez está bajando su nivel, por lo menos cuando sale de visitante. Ahora tiene un partido clave frente a Paraguay como local, en el que es justamente uno de esos partidos para cortar distancia contra uno de los equipos que tiene no tantos puntos más, tiene 4 puntos de diferencia, así que ese es el partido para acortar distancia. Si no lo consigue ahí, y bueno, ya parece que se puede complicar. Y para terminar, el partido entre Perú y Chile. Un partido entre los dos rezagados, que parece la lógica más implacable del fútbol, ¿no? Partido entre los dos rezagados en Lima y 0-0 como casi un castigo para los dos, pero sin embargo el partido no fue malo, el partido fue bastante agradable, con varias situaciones de gol, Pablo Guerrero perdiendo 2 de esas casi imposibles, una pegó en el palo, contragolpes de Chile con mano a mano con el arquero peruano, que en este caso fue Carlos Cáceda, pero tuvo varias situaciones de gol Chile que desperdició 1-1, se lo vería a Gareca en el banco agarrándose la cabeza, porque realmente Chile tuvo varias situaciones clarísimas para marcar un gol y no lo hizo. Y bueno, yo creo que justamente en estos partidos se ve que estos equipos que pueden tener buenos momentos de fútbol, pero pagan demasiado caro el no tener contundencia en este tipo de
grupos sudamericanos para ir al Mundial es muy importante. Hay que marcar goles cuando se puede y si no se los marca, realmente después se complica. Bueno, Perú y Chile se terminaron complicando los dos entre sí porque ninguno de los dos sumó 3 puntos y quedan los dos muy rezagados abajo. Yo diría cada vez con menos chances siquiera de pelear ni por un lugar en el repechaje. Yo creo que Perú y Chile están casi afuera los dos y después de este partido más todavía porque no se pudieron vencer, no pudieron marcar goles y uno se va con esa sensación de que realmente todo está muy difícil. Así que el grupo sudamericano sigue ahora con los partidos de la fecha 12, con la que termina el año 2024 y van a quedar los 6 partidos de 2025 con los que ya va a terminar el grupo clasificatorio. Así que está todo por definirse, estamos en la etapa ya prácticamente final. Después de este partido vamos a entrar en la última etapa para saber cuáles serán los 6 equipos sudamericanos que van a ir directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y cuál será el 7º que jugará el repechaje. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.